en este problema del paro y los bloqueos y particularmente me está, me está preocupando el tema del examen, del segundo parcial, ya que el segundo parcial teníamos que darlo ya hace 2 semanas, justo cuando empezaron estos bloqueos, ¿ya? El tema es que hoy vamos a terminar, yo creo, el contenido de la materia, porque ya hasta ahí tendríamos todo avanzado. Y estaríamos, la siguiente semana lamentablemente es feriado, ¿no? El 5 de junio es feriado, así que no vamos a poder pasar tampoco. Eh, en todo caso, el segundo parcial tendría que pasarse para el 12 de junio y el final, el examen final o el tercer parcial tendría que ser para el 19 de junio, o sea, la siguiente semana. Y el segundo turno, el 24 de junio tendrían que dar. Entonces, eso es lo que podríamos hacer, pero no habría otra, ¿no? No habría otra, ya tendríamos todo avanzado, sería que ustedes nomás estudien la parte que corresponde. Eh, Tenemos que dar el 12 sí o sí el examen, ¿ya? Si siguen estos conflictos, etcétera, vamos a tener que venir nomás presencial en algún momento, sábado tal vez, me ha sugerido el director de carrera también, que podríamos venir sábado para que los sábados no hay mucho bloqueo, me dice que está un poco más normal, así que tal vez podríamos venir sábado, no sé. Entonces, vamos a quedar en eso de momento, ¿ya? El examen estaría postergado para el 12 de junio, el segundo parcial y el tercer parcial para el 19 de junio, o sea, inmediatamente a la siguiente semana. O sea, tendrían una semana para estudiar, ¿ya? No sé si tienen alguna duda sobre eso. Licenciado, a lo que tengo entendido, el semestre acaba el 22 de junio. No, nosotros tenemos un cronograma que cumplimos y nosotros tenemos entrega de notas hasta el 22 de, a ver, un ratito, nosotros tenemos entrega el 24, el 26 de junio yo tengo que entregar notas. O sea, el semestre no es que acaba, digamos, el semestre termina hasta la entrega de notas, ¿no? El 26 de junio yo tengo que entregar notas. Ese es el calendario que yo tengo que cumplir para la materia. A ver, voy a darle. Sí, evaluación de la segunda instancia. Bueno, la segunda instancia hasta el 20 de junio, más o menos se podría dar, pero del 22 al 26 incluso tendríamos que, yo puedo entregar notas hasta esa semana, digamos. Eh, de todas maneras, este segundo turno, el 22, incluso podríamos adelantar lunes, porque ya no tendrían ni materias, ¿no ve? Entonces, normalmente yo lo adelanto entre el 22 al 24 el segundo turno, ¿ya? Entonces, con eso ya cumpliríamos todo el horario. Eso, eso quería comentarles entonces. De momento vamos a tener el segundo parcial el 12 y el tercer parcial el 19, ¿ya? Entonces, eso no podemos aún postergarlo más, ¿ya? Está bien, doctor. Está bien. Ya. Entonces, continuaremos. Listo, voy a llamar más ratito también, ¿ya? Eh, Entraremos a ver la última parte del costeo. Estamos hablando del costeo, de los costos del transporte aéreo, ¿no? Hemos dicho que la hora más importante para hacer una relación de costos en una aeronave normalmente es la hora bloque. Recuerden que la hora bloque es la hora, aquí teníamos un gráfico, aquí está.
La hora bloque es en la hora que se mide desde que se saca los calzos hasta que se pone los calzos otra vez. La hora bloque incluye el taxeo de la aeronave hasta la cabecera de pista y hasta que retorna y taxea otra vez hasta la plataforma, ¿no? Ese taxi de salida a la pista se lo llama taxi out y el taxeo de la pista a la plataforma se le llama taxi in. Entonces, esos dos están considerados en el block time. ¿Por qué se toma el block time? Porque en el transcurso del carreteo, del taxeo, el APU consume combustible. El APU usa eh, elementos de consumo del avión, eléctrico y demás, y por lo tanto, para temas de costos, nos conviene tasarlo, por decirlo así, al block time, ¿ya? Mientras que el flight time es el momento que el avión se despega de la pista hasta el primer momento donde toca la pista. Entonces, este tiempo más corto, que es de vuelo, también se lo registra en las aeronaves y nos sirve para hacer cálculos de, sobre todo, uso de otros sistemas particulares en flight time. Pero en todo caso, igual, eh, para motores normalmente toman flight time, no block time, porque en realidad cuando llega ya a pista, el motor se utiliza, pero no tanto, digamos, ¿no? Incluso hay operaciones con un solo motor para la rodadura que utilizan muchas aerolíneas, los cuales suelen ser muy regulares, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a esta parte. Ahora nosotros vamos a ir avanzando. Aquí les muestro una torta donde podemos apreciar los diferentes costos del transporte aéreo, ¿ya? Estos costos del transporte aéreo totales, estos son los costos totales de una línea aérea, por ejemplo, donde vemos que hay elementos mucho más fuertes, digamos, en una línea aérea. Entre todos los que podemos ver, tasas aeroportuarias y navegación, tasas de aterrizaje, sobrevuelos o les comento que cuando una línea aérea vuela o cualquier operador vuela dentro de Bolivia, el costo no se llama sobrevuelo, el costo se llama protección en ruta. Y la protección en ruta abarca todo lo que es el control de tránsito aéreo que hacen las separaciones y todo el control que hacen a las aeronaves se paga por milla náutica recorrida y se pagan a vol. Ese tiene un costo. Después tenemos depreciaciones y leasing de aeronave, administración, los costos de administración, ventas, promoción, servicio al pasajero, mantenimiento y operaciones de vuelo en los costos totales. ¿Cuáles son los costos más caros, por decirlo así? Los tres principales son operaciones de vuelo con un 30%, depreciaciones y leasing en un 15% y mantenimiento en un 14%. Si nos referimos a los costos directos, todos los relacionados con la operación, que normalmente son operaciones de vuelo, hablamos de que tenemos otros elementos internos, ¿no? Dentro de los costos directos de operación está el combustible, las tasas aeroportuarias, navegación, alquiler, servicio al pasajero, handling, tripulación y mantenimiento. Entonces, estos son los costos directos, de los cuales los más importantes son el combustible con el 32%, suele llegar hasta el 40% ya, normalmente, el combustible, el alquiler o leasing 13%, pero el mantenimiento en 18% y el leasing en 13%, entre los más importantes. También tenemos los costos indirectos. Los costos indirectos que no tienen que ver con la operación del avión, pero son complementarios para la operación. Pueden ser pagos gerenciales, planillas gerenciales, administrativos, marketing y depreciación e intereses del leasing, ¿ya? Esto representa más o menos, entre los más importantes está las depreciaciones, intereses y leasing, los administrativos y el marketing. Eh, Hablaremos del cálculo del costeo de una aeronave. Les había mostrado en la anterior clase eh, un, em, una planilla de cálculo de costos de una aeronave, ¿no ve? Estos cálculos es relativamente algo complejo porque necesitas considerar varios factores. Incluso existen sistemas que te los venden que pueden hacer estos cálculos y personal especializado que suele hacer cálculos de costos directos y costos de operación.
Estos se basan normalmente en datos que utilizan líneas aéreas para evaluar lo que es una ruta y demás. Por ejemplo, les comento que cuando una línea aérea lanza una ruta nueva, no se espera que esta ruta empiece a ganar ya nomás. Normalmente le dan unos 3 meses a 4 para que la ruta empiece a ganar en sí. O sea, se planifica que 3 meses al menos tendría que presentar hasta pérdidas. Pero de los 3 meses posteriores ya debería por lo menos llegar a sus costos operativos o a tener ganancias. Entonces, si es que en 3 meses no da, normalmente dejan la ruta, ¿no? Porque normalmente estas rutas que no son rentables deben ser subvencionadas por otras rutas que sí son rentables. Entre los factores que inciden en el servicio del transporte aéreo son tres los más importantes. La infraestructura aeronáutica monopólica, cuando hay un solo em, administrador de aeropuertos, suele ser una brecha ahí, digamos, en los costos del transporte, ya que estos costos son monopolizados, ¿ya? Monopolizados por una sola empresa, normalmente es estatal. Pero cuando los servicios se terciarizan a privados, suelen venir acompañados de mejoras, inversión y demás, ¿no? En nuestro país está monopolizada, ¿no? Por Navol, en este caso, que es la que se encarga de todos los aeropuertos, incluso los principales. En otros países como en Lima, en Perú, en Brasil, muchos de los principales aeropuertos están ya terciarizados por otras empresas. Y estas otras empresas son las que pueden servir, de alguna manera pueden presentar propuestas de mejora que no tenga que ver con los del gobierno, ¿no? Con lo que el gobierno puede hacer. Después, tenemos en el transporte aéreo siempre una necesidad de inversión. Si el transporte aéreo es caro. Aeronaves, leasing, combustibles, repuestos, mantenimientos mayores y demás son elementos que son muy costosos y que de alguna manera hacen que la erogación de montos de dinero para estos sean mucho más altos, ¿no? Hay un alto riesgo de obsolescencia en las líneas aéreas. Por eso es que hay una necesidad siempre de hacer cambio de aeronaves. Por lo tanto, el comprar una aeronave no es muy conveniente porque esta aeronave perdón, esta aeronave se va depreciando muy rápidamente. Entonces, las aerolíneas suelen optar por em, alquilar aeronaves y ir reemplazándolas por más actuales en el tiempo. En todo el transporte aéreo boliviano desde el 2000, la única línea aérea que ha consolidado un cambio de flota ha sido Amazonas, porque Amazonas tenía inicialmente los aviones pequeñitos, ¿no? Los Caravan. Después ha cambiado a metros, ¿no? Una Metroliner. Después ha cambiado a CRJs. Luego ha cambiado a Embraer. Entonces, son los únicos que han podido hacer actualización de su flota de manera, digamos, positiva. Boliviana de Aviación está todavía trancado en los 737. Ya no tiene clásicos en realidad, pero tiene más NGs. Y he escuchado que están pensando cambiar flota, entonces un cambio de flota también es algo muy tedioso, requiere una inversión y demás, ¿no? Viene casado al punto anterior también. En el caso de Aerosur y otros operadores, siempre tuvieron la posibilidad, la perspectiva de hacer el cambio de flota, pero nunca se ha consolidado más que en Amazonas, que he visto que es la única que ha logrado esto. Entonces, no es muy conveniente tener aviones, o sí es muy conveniente comprar aviones nuevos, ¿no? Si compras aviones nuevos, ese sí va a perder su valor en mucho tiempo, ¿no? Pero si compras a medio uso, no es muy conveniente tampoco. Dentro del transporte aéreo, también nosotros podemos encontrar dos elementos muy importantes que tenemos que considerar.
Los costos operativos directos del transporte aéreo, alguna vez hemos hablado de esto, son los que tienen dependencia directamente con el avión. Aquí puede ver una foto. Todos los costos que estén relacionados con el avión, inclusive estos servicios adicionales de catering, son costos directos porque dependen de la operación de la aeronave. Pero existen costos indirectos que pueden ser estos costos que no se encuentran dentro de la nave, pero son necesarios para poder operarla, para poder hacer una operación, ¿no? La atención de pasajeros, los servicios adicionales, el call center y todo eso son servicios que no están directamente relacionados con la operativa del transporte de una aeronave, pero sí están netamente relacionados de manera indirecta a que esto se pueda cumplir, ¿no? Dentro de los costos operativos directos, nosotros vamos a decir que son aquellos que están directamente relacionados con las características de la aeronave y su operación, y están afectados por su diseño y su producción. O sea, quiere decir que están relacionados con la operación de la aeronave. Dentro de estos costos operativos, nosotros podemos encontrar en operaciones de vuelo el costo de las tripulaciones de vuelo, salarios y entrenamiento. Les comento que las tripulaciones de vuelo, hace mucho tiempo en el JOIT Aéreo Boliviano, por ejemplo, y en Aerosur, eran costos fijos. Los pilotos ganaban un monto de dinero, vuelen o no vuelen, pero dentro de las limitaciones de la regulación, que dice que no puedes volar más de 1000 horas año y 80 horas mes. Entonces, los pilotos, eso es a nivel mundial, ¿no? Por eso hay muchos pilotos que se van al exterior y vuelan, o sea, muchas veces dejan sus familias aquí, se van a volar solos y aprovechan a volar todo lo que se pueda y en 8 meses o 9 meses ya llegan a las 1000 horas y ya no pueden volar más por según regulación y normalmente se vuelven a Bolivia, pasan unos 3 meses, luego se van otra vez y vuelan otra vez de corrido y así normalmente suelen hacer muchas tripulaciones. Ahora, el costo del entrenamiento de las tripulaciones, por normativa, tienen que ir 2 veces al año a simulador a hacer su entrenamiento. Y esto es un costo alto, ¿no? Un simulador de un curso inicial está costando, digamos, para un par de pilotos, una pareja de pilotos, está costando entre, no sé, 30,000 a 60,000 dólares. Mientras que un recurrente, que es el que tienen que hacer cada 6 meses, puede costar entre 30,000 a 40,000 dólares. Entonces, imagínense ese costo por par de tripulantes, incluyendo, o sea, aparte hay que pagarle transporte, o sea, llevarlos en vuelos, estadía, viáticos y demás, es un costo relacionado a la operación. El combustible, que es el ítem más alto, casi al 40%, sumado a los lubricantes, el cambio de aceites y demás, son elementos que son relacionados con la operación de una aeronave. El seguro, los alquileres de la aeronave, son también relacionados a la operación del avión, ya que se paga por hora de vuelo, y los seguros suelen cubrir no solamente elementos del avión, sino daños a terceros y a los pasajeros. En cuanto al mantenimiento, el costo labor, el costo de los técnicos de mantenimiento, las reservas de mantenimiento, las reparaciones y materiales, son elementos considerados como costos directos en mantenimiento, pero no. Y las depreciaciones y amortizaciones, además de las tasas aeroportuarias y ayudas a la navega. Tasas aeroportuarias no quiere decir la tasa aeroportuaria del pasajero. Tasas aeroportuarias son tasas relacionadas con la operación de la aeronave. Esas tasas estamos hablando en este caso. Y ayudas a la navegación, como les estaba comentando, costos de protección al vuelo en este caso, ¿no? En nuestro país, como así como en todos, se paga protección al vuelo cuando vuela dentro de Bolivia y sobrevuelos, que es para las aerolíneas que sobrevuelan nuestro país, se les cobra también por milla volada, ¿no? Milla ocupada, si ustedes quieren, dentro de Bolivia. Dentro de los costos operativos indirectos, estos costos son los asociados a la operación en tierra y a la administración de la línea aérea. Estos costos indirectos pueden incluir gastos de estación, escala, operaciones en tierra, servicio a los pasajeros, tickets de venta,
gastos generales de administración, ¿ya? Estos son costos correspondientes a los costos indirectos de operación de una aeronave. Los costos de mantenimiento también se considera, dentro de los costos de mantenimiento se consideran también costos correspondientes al mantenimiento en sí de los aviones, de los motores, de componentes, de repuestos, de reparaciones, de certificaciones también, incluyen costos de reparaciones de mantenimiento por terceros, tal vez hacemos el servicio en otro taller, el mantenimiento en línea, que es en plataforma, todos estos se consideran costos de mantenimiento. Los costos de mantenimiento también se dividen en costos de mantenimiento directo y costos de mantenimiento indirecto, ¿ya? Vamos a revisar cuáles son estos. Dentro de los costos de mantenimiento directo, aquí incluye todos los costos de la mano de obra y materiales, que incluyen los costos de servicios externos incluidos en el mantenimiento para reparación, por ejemplo. Nosotros tenemos servicios externos de, no sé, de shop de baterías, digamos. Entonces, ese tipo de costos están incluidos como costos directos. Pero, ¿qué va a excluir? Excluye los vehículos motorizados. Cuando tenemos un automóvil, una camioneta de servicio de mantenimiento, esos costos de motorizados no están incluidos como costo directo, ¿ya? Pero, pero incluye los costos del personal. Los supervisores sí están incluidos, pero no sus vehículos, por ejemplo, en este caso. En el caso de estos costos de mantenimiento directo, los más importantes son los relacionados a las reparaciones y atención del avión en línea, ¿ya? Entonces, todos los costos relacionados, por ejemplo, aquí están viendo el personal de mantenimiento que está haciendo servicio, cambio de ruedas en línea. Este costo sí es directo porque están trabajando con el avión en operación, porque ¿qué quiere decir servicio de mantenimiento en línea? Que atienden al avión en operación, ¿ya? No lo atienden en el taller, o sea, no está planificado, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del personal que atiende a la aeronave en el momento de que está operando. Estos costos de mantenimiento directo pueden ser entonces la mano de obra en la aeronave, la mano de obra en célula o en estructuras, si ustedes quieren, la mano de obra en motores, materiales para equipos de la aeronave, para aviónica, por ejemplo, y otros materiales del equipamiento de la aeronave. Todo lo que se hace en línea, por eso se llama línea de vuelo, toda la atención que se hace en línea de vuelo es considerado mantenimiento directo. Mientras que mantenimiento indirecto son todos los gastos relacionados a la dirección, administración y demás de las actividades de mantenimiento. O sea, todo lo que es administración de mantenimiento. Aquí entra la gerencia técnica, ingeniería y demás, ¿no? Porque son, por ejemplo, los almacenes de mantenimiento, estadísticas, archivos, información, ingeniería, todo lo relacionado con aeronavegabilidad, control de aeronavegabilidad es un costo de mantenimiento indirecto. Muchas veces a esto lo llaman CAMO, ¿ya? CAMO. El CAMO es es el servicio de ingeniería de mantenimiento. Dentro de estos costos de mantenimiento podemos decir que entra el personal de Dirección General de Mantenimiento, la mano de obra en talleres y hangares, que es diferente de lo que es línea, entrenamiento de instructores y personal en general, mano de obra del taller, personal de comunicaciones, estadística, control, ingeniería, compras, suministros y depreciación de equipos y edificios de la parte administrativa de mantenimiento. Entonces son dos fuertes, ¿no? Operaciones y mantenimiento. Nosotros podemos ver ahí dos escenarios diferentes, ¿no? El escenario de la derecha está de aquí. Este escenario de la derecha es un escenario donde nosotros tenemos la atención en línea de un avión que está operando y ahorita este técnico está haciendo un cambio de ruedas. Mientras que en la izquierda ustedes pueden ver un servicio técnico en taller. O sea, estos aviones no están volando, no están en línea, están en un servicio de mantenimiento tal vez mayor. Entonces, cuando entra a talleres, ya no forma parte del costo directo, sino es un costo indirecto en todo caso, ¿ya? Seguros. En cuanto a seguros, les puedo comentar que existen 3 seguros básicos en una aeronave. O sea, pueden haber más,
Pero normalmente lo que aseguran en una aeronave es la estructura de la aeronave, el fuselaje. Es un seguro que solamente suele cubrir el fuselaje de los aviones. Otro seguro suele cubrir los motores, o sea, cada motor tiene su seguro, independiente de la estructura. Y un tercer seguro puede ser el seguro de los pasajeros, ¿ya? De los pasajeros. Es individual, el que está relacionado con el ticket del pasajero. Cuando ustedes compran un ticket en un avión, está incluido el seguro correspondiente para el pasajero. Si un avión tiene algún accidente, mueren personas, etcétera, el seguro del ticket del boleto de venta va a cubrir todos los gastos a los pasajeros que fallecieran, incluso a terceros. Si un avión se estrella en una ciudad, digamos, todos los que perezcan en la ciudad, que son terceros, también son cubiertos por el seguro del boleto del avión. Mientras que el seguro de casco cubre todo lo que es el fuselaje del avión, incluida la tripulación. O sea, cuando ustedes, bueno, si en el caso de la mía, por ejemplo, cuando el accidente de la mía ocurrió, el seguro de casco cubría el seguro a los pilotos que fallecieron, a los tripulantes, al mecánico, si es que hubiera fallecido, etcétera, le cubre aparte, ¿ya? Y en montos es diferente también. Me voy a inventar más o menos, digamos, el seguro de un pasajero puede ser de $80,000, digamos, el seguro de vida de un pasajero indexado al boleto. De la tripulación es más alto todavía, ronda los $160,000 por resarcimiento por muerte para tripulantes. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, cuando van a sacar su licencia de técnico de mantenimiento, de despachador, de tripulante, etcétera, y se les ocurra viajar como extra tripulante en alguna línea aérea, digamos en Boliviana de Aviación, y ustedes están yendo como tripulante extra, y el avión le pasa algo, normalmente el avión se va con la lista de pasajeros, y los tripulantes extra o los extra tripulantes no están en la lista de pasajeros, pero van designados en el release del vuelo, en el plan de vuelo operacional, están consignados los tripulantes extra. Entonces, si ese avión se estrella y se activa el seguro de casco también le va a cubrir no solamente a los pilotos y tripulación del vuelo, también al extra tripulante, ¿ya? Esas son las normativas. Y los seguros de los motores, los motores son uno de los elementos más caros que tiene el avión, son definitivamente, tienen seguros individuales en el caso de que un motor, no sé, ingeste A, B y no tenga una reparación fácil. Si tiene un seguro, pues se le cambia. Por eso es que cuando una aeronave se estrella o tiene algún accidente o incidente, lo primero que sacan son los motores y se lo llevan a shop, el seguro se los lleva, el seguro los comercializa, el seguro los repone y el casco es lo que se deja siempre botado, ¿no? Ahí en Cochabamba pueden ver hartos aviones que están en tierra. Ninguno debe tener motores, ¿no? Porque los motores aparte se los comercializa. La depreciación. Los activos fijos de una empresa están sujetos siempre a una pérdida de valor. Hemos visto eso, ¿no? ¿Se acuerdan de los activos fijos de la computadora? Hablábamos, ¿no? Que tiene 5 años de vida, etcétera. Los aviones también. Pero en los aviones les cuento que se aplican dos términos interesantes, la depreciación técnica y la depreciación económica. La depreciación técnica es una depreciación debida al paso del tiempo, ¿ya? El paso del tiempo. Esto nos dice que conforme más tiempo pase, la aeronave pierde cualidades de funcionamiento, ¿ya? Eh, es un desgaste por operación, digamos. Mientras que una depreciación económica se produce por el envejecimiento técnico u obsolescencia del avión. Entonces, no existe pues un avión viejo, digamos. En aviación los aviones son bien o mal mantenidos nada más. Podemos operar un avión relativamente antiguo, pero este avión puede estar súper, súper bien en condiciones que no implica que su edad haga que este avión no funcione bien. Yo me acuerdo que los hermanos Canedo en Cochabamba tenían un DC-3, un Super DC-3 que operaba Uyuni.
Y entrabas al avión y era pues una belleza, el avión estaba súper mantenido y ese avión hasta de qué años era, de los 50, pero estaba muy bien mantenido. Entonces, eso de que el avión es viejo, digamos, no es tan así en realidad, digamos. Puedes tener un avión que haya sido construido hace mucho tiempo, pero que no tenga muchas horas de uso. Entonces, no por su edad de fabricación va a ser viejo. Lamentablemente en Bolivia, a alguien se ha inventado de que por la restricción, hay restricción para los automóviles, ¿no ve? De, no sé, 3 años, no puedes ingresar un auto de más de 3 años, algo así. Y se han inventado que un avión de más de 25 años no puede entrar a Bolivia, pese a que, como les digo, no se pueden guiar solamente por eso. En cuanto a esta depreciación, vamos a decir que se va a ir acumulando la depreciación y también se suele ir amortizando para ir renovando la flota, ¿ya? Ya que en el transporte aéreo, vamos a decir que la principal depreciación que sufre es por un tema más de depreciación del material de vuelo, ¿ya? O sea, es por obsolescencia. Esa es la mayor depreciación, la más importante. Hemos hablado de aquí que tenemos por depreciación técnica y por depreciación económica. Entonces, por obsolescencia, estamos hablando que la depreciación económica es mucho más compleja, ¿ya? ¿Cuál sería entonces la vida útil de las aeronaves? Los aviones, si hablamos y tratamos de ponerle un número, podemos decir que el avión mide su envejecimiento, por decir así, en horas de vuelo y en horas de servicio. Cada vez que un avión opera, se registra la hora de uso que ha tenido ese avión. Para fines comerciales solamente podemos decir que la vida útil de un avión es de 30 años, ¿ya? Podríamos decir, o sea, no es algo que se cumple, pero si quieren un promedio, si quieren un número, podemos decir que los aviones hasta 30 años de antigüedad de fabricación ya debería estar llegando a su límite, ¿ok? Muchas veces ahorita, por ejemplo, los que están llegando muy a su límite, hace tiempo eran los 727-200 y los 737-200 los que estaban llegando a su límite hace unos 10 años. Y los aviones más nuevos eran los NGs. Pero en este momento los NGs ya están prácticamente volviéndose viejos y, por decirlo, volviéndose ya aviones ya muy usados, porque si buscas un NG de los Estados Unidos, digamos, de los que operan en aerolíneas grandes, ya deben estar con hartos ciclos, hartas horas de vuelo. Entonces, traerlos, digamos, a Bolivia sería traer un avión que ha operado mucho tiempo y ya está muy desgastado, ¿no? Y es como el automóvil, ¿no? Conforme más lo usas, los servicios que necesitan son mucho más complejos, mucho más caros de hacer, porque ya te piden inspecciones boroscópicas, inspecciones estructurales del avión y muchas veces estas inspecciones tienen un costo muy alto. Te pueden dar un avión muy barato en alquiler, pero te están pasando la responsabilidad del mantenimiento caro a vos. Entonces, ahorita si ustedes buscan un avión 737 clásico, debe estar súper barato un 737 clásico. En costo fijo debe estar costando $50,000, menos mensual. Mientras que un NG cuesta $140,000 y demás, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia. La vida útil de las aeronaves no solamente se debe a un factor de horas de vuelo, ¿ya? Una forma de medir, digamos, la antigüedad de un avión es conociendo las horas de vuelo y las horas de servicio del avión. Pero también hay que conocer cuánto, cuántos ciclos de presurización ha tenido el avión. Recuerden que un avión, a reacción, sobre todo los turbofan, por decirlo así, conforme más alto vuelan, más eficientes son. Y conforme más alto vuelan, requieren de que la cabina esté presurizada. La cabina presurizada hace que el avión internamente se vaya inflando, por decirlo así, ¿no? Se infla cuando está arriba y cuando está bajando se desinfla. Entonces el avión está constantemente inflándose, desinflándose. Despega, se infla. Está por aterrizar, se desinfla. Entonces, ese cambio de presurización se lo hace de manera interna. Es por eso que
el avión es como un globo, ¿no? Conforme más arriba está, el avión tiene mucha presión en la cabina y hay poca presión afuera en el medio. Entonces, un huequito que se haga en el fuselaje, por la presión que tiene adentro, es como si estuviéramos pinchando un globo. Toda la presurización que está adentro, que está totalmente alta, va a salir disparada afuera, ¿no ve? En las películas ves que se están peleando, se están disparando, hay víboras a bordo, no sé qué, ¿visto? Entonces medio muy fantasioso, ¿no? Porque apenas un huequito que haya es pues una despresurización, una explosión puede haber ahí, porque toda la presión se va a salir de forma disparada, ¿no? Se estima más o menos que después de unas 70.000 veces de haber sido inflado y desinflado el avión, esta ya va a comenzar, la estructura en sí va a empezar a agrietarse, ¿ya? Y estas fallas normalmente se daban mucho en los aviones aluminios, los que se fabricaban de aluminio. Ahora se tienen un poco más porque se tienen ya aeronaves fabricadas con otro tipo de material que incluso puede ser reemplazado, ¿no? En el tiempo. Pero por eso es que los ciclos de operación son los que nos interesan mucho, porque estos ciclos de operación nos dicen también cuántas veces el avión se ha presurizado y despresurizado. Por eso, cuando un avión ya está llegando a su límite, siempre he visto que su límite es estructural. Primero llega a un límite estructural y el avión se para. Ya los motores se pueden bajar y se los puede alquilar a otra línea aérea, se los puede vender. Entonces los motores tienen nomás su rango de cambio, ¿ya? Lo que sí normalmente se va llegando a su límite es el fuselaje, sobre todo. Es así que entonces, esta es la parte importante de lo que es el transporte aéreo en cuanto a costos, ya que todas estas consideraciones tienen que ser tomadas en cuenta cuando estoy haciendo un análisis de costo de una aeronave. Recuerden que el costo hora bloque, la hora bloque es lo más importante para poder saber si estos elementos son correspondientes para que nosotros podamos hacer los cálculos. Y ahorita vamos a ver cómo se calculan los indicadores en la aviación comercial, ¿ya? Estos indicadores en la aviación comercial se usan sobre todo para analizar costos de operación de un vuelo comercial. Regular, podemos decir, y también les voy a mostrar alguno que es no regular, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos, para poder medir estos costos, necesitamos conocer indicadores. Los indicadores, están muy de moda los KPIs, por ejemplo, ¿no? Los KPIs que son indicadores también. En aviación ya se utilizaban estos KPIs hace tiempo ya. Por ejemplo, vamos a ver que se utilizaban o se utilizan actualmente lo que se llaman los ASK, los EDPK, el Load Factor, el Yield, el RASK y el CASK. Vamos a ver todos estos indicadores. El ASK es la medida, es una medida de kilómetro por asiento disponible de oferta que tiene la aeronave. El RPK son los kilómetros por pasajero pagado, lo que está ocupado real. El load factor es el factor de ocupación. El yield es el rendimiento o la ganancia que se espera llegar máxima. El RASK es el ingreso por kilómetro asiento disponible que tenemos actualmente o real, que llamamos real ocupado. Y el CASK es el costo kilómetro asiento disponible mínimo. Este es lo que nos va a dar el parámetro mínimo que tenemos que consolidar en una operación. Veremos cada uno de estos. Antes de eso, no son los únicos indicadores, hay más indicadores. Entre los más importantes que se están volviendo un poco, digamos, ya parte de los indicadores básicos, es por ejemplo el OTP, el On-Time Performance, que dice que es la puntualidad de la línea aérea como indicador de operación comercial. El OTP mide la cantidad de vuelos que están llegando en horario o están saliendo en horario de una línea aérea. Y conforme más alto sea este valor, la línea aérea es más reconocida eh, porque una línea aérea puntual implica que una línea aérea está cumpliendo con los requisitos de seguridad, de mantenimiento de manera eficiente y está logrando una puntualidad, o sea, un factor de puntualidad
muy alto que suele ser medida a nivel mundial, ¿ya? En cuanto a este tiempo, les comento que, ¿qué dice la regulación? A ver, a nivel mundial, se considera que 15 minutos fuera del horario de salida planificado se puede considerar como demora a nivel mundial. O sea, si un vuelo sale a las 7 de la mañana, se está planificado para salir a las 7 de la mañana y despega a las 7:15, el vuelo está demorado. Pero si el vuelo se mueve o sale a las 7:10, 7:05, 7:13, está todavía en tiempo según los estándares internacionales. Si bien 15 minutos no está especificado cuándo, porque les cuento que dentro de una línea aérea se registran varios tiempos. Por ejemplo, en unas líneas aéreas se registra cuando cierras la puerta del avión, es la primera hora que se registra, cierre de puertas. El avión todavía tiene que empezar el pushback. Cuando empieza el pushback o se está moviendo ya con el empujador, ¿no ve? Ahí toman otro tiempo, inicio de pushback. El avión lo posicionan, encienden sus motores y empieza a moverse, ahí es el inicio de movimiento. Entonces, hay muchas horas, ¿no? Normalmente esos 15 minutos, muchas líneas aéreas lo asocian al cierre de puertas, porque nuestro país tiene aeropuertos muy chiquititos, ¿no? Muy chiquititos. Normalmente cierras la puerta, el avión va a pista y despega. Pero, por ejemplo, en Cusco, sin irse lejos, en Cusco, en Lima, en Sao Paulo, en Buenos Aires, hay horarios súper copados en donde apenas ya estás saliendo, pero tienes que esperar autorización porque otro está rodando, otro está saliendo. Entonces, a mí me ha tocado alguna vez estar 1 hora taxiando, digamos, en un aeropuerto de Estados Unidos porque había mucho tráfico, mucho tráfico. Por ejemplo, en Cusco, yo me acuerdo con una línea aérea que operábamos, en Cusco era al revés, tenía tantos vuelos Cusco, siendo un aeropuerto relativamente pequeño, tenía tanto movimiento de aeronaves por el tema de las ruinas y todo, ¿no? Eh, eh, que este aeropuerto tenía slots. ¿Qué quiere decir slots? Quiere decir que un aeropuerto pequeño o limitado en posiciones de parqueo no puede alegremente autorizar a que las líneas aéreas operen como quieran, digamos, en las horarios que quieran. Si quieres entrar ahorita a Cusco, tienes que ver qué horario hay disponible, un slot se llama, o sea, por una posición de parqueo libre. Porque si no hay posiciones de parqueo libre, uno puede decir, yo voy a aterrizar a las 8 de la mañana en Cusco. El aeropuerto te va a decir, señor, no tengo ninguna posición a las 8 de la mañana. Si quiere llegar a Cusco, tendría que llegar al mediodía. Entonces, fíjense, es una restricción de slot eso. Entonces, las líneas aéreas que quieran operar a Cusco, primero tienen que tener el ok del aeropuerto para ver si hay espacio y en qué horario hay un slot libre. En ese horario nomás puede operar. Entonces, todos estos problemas son relacionados a este indicador interesante que es el de on-time performance, ¿ya? Otro indicador que también se ha ido en algún momento haciéndose muy importante es el accidente, la tasa de accidentes de una línea aérea, ¿no? El accident rate. Este indicador suele medir no solamente los accidentes, sino incidentes graves que pueda tener una línea aérea. Pero yo en la particular he visto que las que han entrado en esta tasa no han resistido mucho, porque imagínate que te tengas alegremente, dicen, sí, mi tasa de accidentes son 1 por cada 1000 vuelos, ¿no? Entonces no es pues, para nada algo que sea beneficioso para una línea aérea. Entonces, incluso hay líneas aéreas que por un accidente que han tenido en toda su vida han cerrado, ¿no? Sí, pero está ahí como un elemento de medición también como indicador. Estos son solamente algunos ejemplos, ya que estamos utilizando en aviación comercial. Yo les voy a mostrar los más importantes, los más utilizados en nuestro medio y el tema del cálculo, de algunos otros indicadores que utilicen actualmente. Podría ser que utilicen, pero los más básicos que les voy a enseñar son los que todos utilizan en aviación comercial. Empezaremos con el primero. El primero es el ASK. El ASK es el Available Seat Kilometer, ¿no? El kilómetro asiento disponible. ¿Qué mide este ASK? Interesantes, fíjense. El ASK
mide la disponibilidad de asientos por kilómetro recorrido que nos está ofertando una línea aérea, ¿ya? Entonces, sería bien complicado hacer una determinación de decir, el avión tiene 100 asientos y estoy ofreciendo 100 asientos, ¿no? Tiene que ser siempre por kilómetro recorrido. Ese es el factor que se calcula como indicador en líneas aéreas. Por eso es que si ustedes trabajan o trabajarán en una línea aérea, van a escuchar, bueno, en el área de operaciones y ventas siempre pasa esto, cuando una ruta nueva sale, lo primero que te van a pedir los de tarifas es cuántos kilómetros es al destino. Digamos, hoy día estoy evaluando una ruta de La Paz a Chimoré. Entonces, lo primero que me van a decir es qué distancia vamos a recorrer de La Paz a Chimoré para poder calcular los ASKs y LPKs. Entonces, es muy importante esto. ¿Qué es el ASK entonces? Se utiliza normalmente para evaluar la capacidad operativa de las líneas aéreas. Mientras más grande sea tu ASK, quiere decir que tienes más aviones, tienes más operaciones, más frecuencias, etcétera, etcétera. ¿Cómo se mide? El ASK solamente es un producto, una multiplicación del número de asientos que tiene la aeronave por la distancia recorrida en kilómetros. Por ejemplo, si yo tengo un avión de 140 asientos, o sea, configuración de aeronave, ¿no? Tengo un avión de 140 asientos y voy a recorrer 500 kilómetros, digamos, un La Paz, Santa Cruz, unos 500 kilómetros debe ser. Yo solamente agarro 140 asientos multiplicado por 500, 140 por 500, 70,000 asientos por kilómetro recorrido. Entonces, de un avioncito, yo estoy generando 70,000 ASKs de un avioncito. Entonces, eso quiere decir que mi avioncito está generando 70,000 ASKs, ¿ya? Entonces, esto quiere decir que un avión genera 70,000 asientos por distancia, por kilómetro recorrido. Eso es lo que me está diciendo. Pero no solamente una línea aérea tiene un avión, no puede tener una flota de aviones. Imagínense que tenga 3 aviones y cada uno sea de 120 pasajeros. Entonces, y voy por los mismos 500 kilómetros. Entonces, agarro de los 3 aviones 120 por 3, 120 por 500 kilómetros por 3, ya estoy generando 180,000 asientos kilómetros recorridos. Si nos vamos a aerolíneas gigantes como American Airlines, que tiene 200 aviones, ¿cuántos kilómetros recorrerá por ruta? Puta, millones y millones de ASKs te está generando. Entonces, el ASK simplemente es un valor que te hace ver cuántos asientos por kilómetro recorrido estás ofertando. ¿Ya? Estoy ofertando ahorita, por ejemplo, en un avión o en una flota de 3 aviones de 120 asientos en una ruta, digamos, La Paz, Viru, estoy generando 180,000 asientos por kilómetro recorrido. Entonces, la ASK es, por decir, un valor de oferta de asientos por kilómetro recorrido en una ruta en específico. Con los ejercicios se van a dar cuenta mejor. Después viene el Revenue Passenger Kilometer, las ganancias por pasajero kilómetro recorrido. Esta es una medida del tráfico de pasajeros real. Recuerden que el otro es la oferta. O sea, si nos vamos al ejemplo del avioncito, ¿no? Teníamos un avión de 140 asientos en La Paz, Viru, de 500 kilómetros, generaba 70,000 asientos. Pero estos 70,000 no quiere decir que los han ocupado. Esa es nuestra oferta, 70,000. Puede ser que en estos 140 asientos solamente 100 estén ocupados. Entonces mi RPK va a ser 50,000, por ejemplo, en esta. De esos 120, de ese avión de 140 asientos, y mi oferta era de 70,000, mi RPK, digamos que de esos 140 asientos, el RPK es el número de asientos ocupados, ya no disponibles por distancia, estamos viendo la misma distancia, digamos de ese avión de 140 asientos, 100 asientos están ocupados, entonces yo le pongo el valor real de ocupación del avión y lo multiplico por la distancia en kilómetros, me va a dar 50,000 asientos kilómetros ocupados.
Entonces, teníamos una oferta de 70.000, pero solamente estamos teniendo una ocupación de 50.000. Entonces, el ASK es oferta, el EDPK es, por decirlo, demanda o ocupación real. ¿Ya? Así es como medir. Ahorita en un avión, ustedes dirán, pero está fácil en un avión, pero normalmente las líneas aéreas no tienen un avión, tienen varios aviones y de diferentes configuraciones. Entonces, imagínate tener una flota de 720, de BOA nomás, imagínense, tiene CRJs clásicos, NG700, NG800, Airbus. Entonces, es un chenco hacerlo por avión. Entonces, lo hacen muy generalizado por sumas de ASKs y LPKs nomás. Y es más fácil. Luego, este RPK también funciona de la misma manera, por cantidad de aviones, solamente multiplicando por la cantidad de aviones que tenemos, se va haciendo más y más. Entonces yo puedo tener un RPK para diferentes tipos de aviones y se suma, se suma, se suma y se saca un total de RPK, un total de ASK. ¿Listo? El load factor. El load factor es el factor de ocupación. El factor de ocupación nos está diciendo nomás cuánto de porcentaje del avión va ocupado. Y el factor de ocupación se calcula dividiendo el RPK, que es la ocupación real, dividido entre la ocupación ofertada por 100. En nuestro ejemplo, habíamos sacado que nuestra oferta en un avión de 140 asientos en La Paz, en la ruta de La Paz-Virubiru de 500 kilómetros, era de 70.000 ASKs. La ocupación del real, el RPK, era de 50.000. Si agarramos esto y lo dividimos por 100, nos da un 71.4 de ocupación del avión. Ese es el factor de ocupación. Ahora alguien dirá, pero es más fácil poner nomás que tenía 140 asientos del avión y 100 ocupados, dividimos y me da lo mismo. Correcto, está bien esa concepción, pero eso es para un avión. ¿No? Imagínate que tengas una flota de aviones. Entonces no lo vas a hacer por avión el load factor. Si estás analizando una ruta que ocupan varios aviones, tienes que hacerlo nomás con este método, porque este método funciona mucho mejor cuando tienes muchos aviones en línea, ¿ya? Muchos aviones. Entonces, el factor de ocupación siempre lo vamos a calcular dividiendo LPKs entre SKs por 100, ¿ya? Y obviamente, ¿qué me está diciendo? Que es el porcentaje de ocupación del avión real. De ese avión de 140 asientos, si ocupa 100 asientos, estamos ocupando el 71.4%. Es el load factor. Estos factores de ocupación, algo muy importante, pregunta de examen. Los elevados factores de ocupación no necesariamente son importantes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces si nosotros vemos cuánto es el factor de ocupación, 90%, no porque esté casi 100% ocupado los asientos, quiere decir que el vuelo es rentable. Puede ser que esté ocupado al 100%. Si tu tarifa no es la tarifa ideal, en vano vas a estar llenando el avión y no vas a cubrir tus costos operativos. Incluso el costo operativo de un avión con una tarifa promedio debería tener un punto de equilibrio de unos 70% más o menos es un avión. O sea que hay que decir, el punto de equilibrio en un avión a una tarifa adecuada debería ser más o menos entre el 70%, 70-75%. O sea, quiere decir que tienes que llenar ese avión por lo menos con 70 o 75 para que cubras los costos operativos. Si tienes full asientos, digamos 100 asientos ocupados, el 25% ya es ganancia. Ahora, ¿qué pasa con esos aviones que están con 50 asientos y deberían salir con 75? Están perdiendo. Pero el próximo vuelo, si llevas más de 75, lo estás compensando. Así que al final es un tema de compensación. Puede ser que un avión salga vacío, pero si el otro tramo llega, sale full y lo promedias entre los dos, puedes estar llegando al punto de equilibrio. ¿Ya? Entraríamos a lo que es el yield o el rendimiento o ganancia. El yield es un indicador financiero, incluso hay líneas aéreas que tienen áreas de yield, se llama. Algunos van a decir, ¿dónde trabajas? Yo soy jefe de yield. Entonces, esta área es la que mide los ingresos generados por el tráfico transportado, ¿ya? Se apoyan mucho en lo que son los RPKs. El yield nos sirve para calcular el rendimiento individual de un pasajero. ¿Cómo se calcula? El yield
ya se calcula a partir del costo del boleto dividido entre la distancia. Imagínense que el costo del boleto es $98 en el tramo La Paz-Virubiru que hemos ejemplificado de 500 kilómetros. Si agarramos 98 y lo dividimos entre 500, nos sale un factor decimal de 0.196. Este es lo máximo que nosotros podemos obtener por boleto vendido, por kilómetro recorrido, o sea, es el máximo ingreso que podemos percibir. Si el avión está full, vamos a poder ganar $0.196 por kilómetro recorrido. Este es el valor tope. ¿Quién lo define este valor? Normalmente la distancia es fija, lo que lo define es el costo del boleto. Entonces, mientras más alto sea el costo del boleto, más puedo ganar. Mientras más bajo sea el costo del boleto, menos puedo ganar. Entonces, el yield se calcula dividiendo el costo del boleto entre la distancia recorrida y es el valor máximo que yo puedo obtener en ingresos en venta de boletos. Todos buscan este punto yield. Todos buscan llegar a este punto yield. Luego tenemos el Revenue per Available Seat Kilometer, los ingresos por kilómetro asiento disponible, que es la mejor medida básica para calcular los ingresos de una línea aérea. Porque fíjense, el RASK, que es los ingresos por kilómetros recorrido por asiento, se calcula multiplicando el load factor por el yield. Se dan cuenta que este yield es el máximo que nosotros podemos obtener, pero el que le va a bajar esto es la ocupación de la aeronave. Si la ocupación de la aeronave sería 100%, el ingreso sería el máximo. Pero o sea, nunca podemos tener un 100% de ocupación, siempre vamos a tener menos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este porcentaje al yield? Lo está bajando. Fíjense, lo máximo que nosotros podíamos obtener por asiento era 0.196, lo máximo. Pero como nuestra ocupación no es del 100%, es del 71%, multiplicando esto nos baja a 0.139, o sea, es un valor real. ¿Cuánto hemos obtenido con el avión ocupado al 71%? $0.139 por kilómetro recorrido. ¿Cuánto hubiéramos obtenido máximo? 0.196. Entonces, la diferencia entre esto, entre el RASK y el yield, es lo que nosotros vamos a considerar como no ocupado o falto de vender. Es un valor que nosotros tenemos que minimizar, ¿no? Lo ideal sería que nuestros ingresos se acerquen mucho al yield. Y para acercarse al yield, tiene la ocupación o el load factor tiene que ser alto, ¿no? Alto. Esto lo vamos a ver en los ejercicios, pero fíjense cómo el yield baja en función del load factor. Entonces, el load factor, ¿qué hace? Hace bajar al yield. ¿Cuándo se va a mantener el yield? Cuando tengamos 100% de ocupación. Es la única forma en que se mantenga el RASK, ¿ya? Finalmente tenemos el costo por kilómetro asiento recorrido. Esta es muy importante, ¿ya? Esta es una medida del costo mínimo de operación de una aeronave y viene en función del tipo de la aeronave. Esto se calcula dividiendo los costos operativos de la aeronave por hora dividido entre el ASK, entre la oferta. Entonces, digamos que nuestro avión por hora, digamos que este es un vuelo de 1 hora y el avión en esa hora necesita por lo menos, necesitamos generar $3,500 para cubrir los costos operativos de esa hora de operación. Si agarramos esto y lo dividimos entre el ASK, entre la oferta, el resultado será 0.005 dólares por kilómetro. Esto es lo mínimo que podemos tener en ingreso, lo mínimo. Si nuestro ingreso es menor que esto, quiere decir que no estamos pudiendo cubrir el costo de operación. O sea, estamos operando al fósforo, ¿no? Estamos operando un vuelo y no podemos cubrir ni los costos operativos con el precio del boleto que estamos cobrando. Entonces, aquí se mide a partir de esto. Esto es lo mínimo que puedo recibir de ingresos. En nuestro ejemplo, estamos recibiendo 0.139, o sea, hemos superado el 0.05 ya, pero podemos llegar hasta el 0.196. Entonces, esta es una comparación de cómo podemos hacer estos costos operativos, ¿ya? Pero todo esto lo vamos a ver con ejercicios, ¿no? Con los ejercicios se van a dar cuenta cómo funciona. Vamos a hacer un hito y luego nos vamos a ir a un break, ¿ya?
Vamos a hacer este de aquí. Dice, con los siguientes datos, determine los indicadores de aviación comercial y analícelos, ¿ya? Eso voy a hacer. Entonces, para esto, yo tengo un formulario que he preparado. Voy a abrir un formulario, ¿ya? Aquí está. Estas son las características del ejercicio. Fíjense, dice, vamos a hacer el siguiente. Dice, una aeronave CRJ-200 que tiene una configuración de 50 Yankee. Esta Y, esto es de boletaje, ¿ya? Por ejemplo, hay aviones que están así. 50 Y quiere decir 50 asientos de la clase turista, o sea, de la clase normal. Puede ser que haya otro avión, me voy a inventar. Hay un avión de así, así. Esto quiere decir 40 asientos de configuración turista y 10 asientos de configuración de primera clase. Incluso puede haber esto, ¿no? 5 first class, 10 Charlie y 25, 35 en Yankee. Entonces, esto quiere decir, cada código tiene una especificación del tipo de asiento que hay. En el caso del CRJ, el CRJ tiene puro asientos de 50, o sea, puro asientos de clase turista, ¿no? Clase turista. Entonces, configuración quiere decir el número de asientos que tiene el avión. Asientos 50. Ruta, vamos a hacer una ruta, vamos a analizar la ruta La Paz-Virubiru. Ya es una ruta que dura, digamos, una hora. Es para nuestros supuestos nos va a ayudar mucho. Hora bloque. La hora bloque, digamos que es una hora clavados en La Paz Virubir. La distancia, 575 kilómetros. El costo del boleto, 550 bolivianos. Ya, aunque este costo es medio antiguo, ya no hay 500 bolivianos. Pero el costo del boleto tiene que ser el costo promedio. Una aerolínea, un avión, tiene diferentes costos de boleto de asientos. Normalmente, si ustedes quieren, la anterior clase les mostraba, ¿no? Hemos entrado a la página de BOA, hemos visto que los vuelos más baratos están mucho más adelante, ¿no? De aquí a un mes puedes encontrar boletos baratos. ¿Por qué? Porque la maqueta de un avión está distribuida en diferentes tarifas. Tiene, primero podemos decir que los 10 primeros asientos, por ejemplo, en el CRJ debe haber los primeros 5, 8, 10 asientos, deben ser baratísimos, deben ser los boletos más baratos. Luego los siguientes 10 deben ser más caritos. Después los siguientes 10 más caros y el súper caro los 10 últimos boletos. Entonces pueden haber diferentes tarifas. Si hay diferentes tarifas, entonces lo que se hace es promediar toda la tarifa de cada asiento y poner un costo de boleto promedio, ¿ya? Este es promedio. Entonces puede ser que haya un boleto de 450 y otro boleto de 500, entonces está promediando 550. Ocupación real. Este avión de 50 asientos tiene 48 asientos ocupados en este tramo real. Y el costo operativo del CRJ es de $3,200 la hora. $3,200 la hora. O sea, por esa hora de operación de la CRJ, se va a operar una hora, ¿verdad? Vas a despegar y va a aterrizar una hora operado. Para cubrir esa hora de operación, con combustible, tripulación, alquiler, reservas de mantenimiento y demás, el avión tiene que generar por lo menos $3,200. De los ingresos que tengamos, $3,200 va a ser para pagar al alquiler, al combustible, a los pilotos, al avión, todo vamos a pagar y lo que nos sobre recién va a ser ingreso neto, ¿ya? O ganancia neta. Entonces, mínimamente tenemos que generar $3,200 y es lo que vamos a aprender a hacer aquí, ¿ya? Aeronave, aquí vamos a poner que nuestra aeronave es un CRJ-200. Voy a transcribir esto, ¿ya? La ruta es La Paz, Virubiru. Esto es en código IATA, ¿no? El código IATA está en 3 letras. Hora bloque. La hora bloque es de una hora.
La distancia, 575 kilómetros. Así. Así. Kilómetros. El costo del boleto, promedio, 555 bolivianos. Configuración de la aeronave, 50 asientos. Y la ocupación real, 48 asientos. Fíjense, de los 50 asientos, 48 son ocupados, casi full. Veremos cómo nos da el costo. Y el costo operativo es de $3,200 la hora. Vamos a trabajar en bolivianos, ¿ya? Vamos a trabajar en bolivianos. Listo, esto ya está. Entonces ya tengo aquí los, ah, los supuestos, ¿no? Ya tengo los supuestos. Ahora calcularemos los indicadores. Aquí voy a poner, digamos, algunas fórmulas, ¿ya? Como es un primer ejemplo, vamos a poner fórmulas. Entonces, vamos a ir trabajando así. Vamos a ir con pantalla compartida, ¿ya? Aquí voy a calcular mis indicadores. Y aquí voy a ir moviéndome para ver los datos. Ya, así. Indicadores. El ASK. ¿Qué era el ASK? El ASK era igual, hemos dicho, al número de asientos. Número de asientos, número de asientos multiplicado por el kilómetro recorrido, por la distancia recorrida, ¿no? Distancia recorrida. Número de asientos por distancia recorrida. Aquí le voy a poner, para este ejemplo, ¿no? ¿Cuántos asientos tiene este avión? Tiene el avión en configuración 50 asientos. 50 asientos tiene. Y eso lo voy a multiplicar por la distancia en kilómetros. La distancia de esta ruta La Paz-Virubido es 575 kilómetros. 575 kilómetros. Y lo voy a multiplicar. Y el valor que me salga es el ASK. Entonces voy a agarrar y voy a calcular. ¿Ya? 28.750, doctor. Ya, gracias. 28,750. ¿Qué unidades va a tener? Asientos por kilómetro recorrido. ¿Ya? Asientos por kilómetro recorrido. Le voy a poner su cosito aquí. Asientos por kilómetro recorrido. Listo. Ya tengo el ASK. Estos valores los voy a poner así. Listo, ya tengo el ASK. Entonces, 28,750 asientos kilómetros. Esto es lo que está ofertando un CRJ de 50 asientos en la ruta La Paz-Virubiru de 575 kilómetros, ¿ya? El RPK. El RPK es los asientos ocupados multiplicado por la distancia, ¿ya? ¿Y eso cuánto va a ser? De estos 50 asientos del avión, ¿cuántos van ocupados? En nuestro ejercicio van ocupados 48 asientos. Entonces agarro y digo, 48 asientos van ocupados y la ruta es de 575 kilómetros. Y hago esa multiplicación. ¿Alguien me ayuda con esto? ¿Cuánto es el RPK? 27,600. 27,600. Por favor, sus calculadoras a la vuelta, ¿ya? Les voy a hacer calcular a ustedes. Asientos, kilómetros recorridos. Entonces, fíjense. Entonces, el RPK nos está diciendo en esa ruta de 575, ¿cuántos asientos van ocupados en realidad en este vuelo? Van ocupados 48. Entonces, lo transformamos a RPKs y son 27,600 asientos, kilómetros recorrido que están
siendo ocupados. ¿De los cuántos disponibles? De los 28.750. Porque si se dan cuenta, cuando el RPK y el ASK van a ser iguales, cuando cuando la totalidad de los asientos del avión esté ocupados. ¿No ve? Ahí van a ser lo mismo. Por eso viene este tercer factor, el load factor. El load factor, recuerden que es el RPK dividido entre el ASK. Y si nosotros lo ponemos aquí, son los 28.000, son los 28.750, perdón, 27.600 dividido entre los 28.750. 0.96, doctor. No se olviden de que esto, perdón, tiene que estar multiplicado por 100, ¿no? Porque tiene que dar un porcentaje. Ya está. Porque en unidades, si se dan cuenta, en unidades, como son a 100 kilómetros, 100 kilómetros, se va y el porcentaje es lo único que me queda. ¿Cuánto les da en factor de ocupación esto? Un porcentaje. 96%. 96%, gracias. Entonces, fíjense, y está lógico, ¿no? Porque ¿cuánto será? Alguien por eso les decía, o alguien diría, pero mejor es calcular 48 entre 50 por 100. ¿Para qué lo multiplico esto? Lo que pasa es que ahorita estamos haciendo de un solo avión. Imagínense que hay varios aviones y de diferentes configuraciones. Entonces, cuando trabajo con ASKs y RPKs, todito se une y no hay necesidad de estar diferenciando. Pero la fórmula que estamos utilizando aquí es simplemente agarrar RPKs, dividirlo entre ASKs. Y eso me está dando el factor de ocupación. Y está lógico, ¿no? Fíjense, si mi avión es de 50 asientos y 48 están ocupados, estoy con un factor de ocupación del 96%. ¿Está bien? Vamos adelante. Ahora, el yield. El yield es el ingreso máximo que puedo tener en este tramo. ¿Y cómo se calcula el yield? El yield va a ser el costo del boleto dividido entre la distancia recorrida. ¿Ve? Eso hemos dicho. Costo del boleto entre la distancia recorrida. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a el costo del boleto. ¿Cuánto es nuestro costo del boleto? 550 bolivianos. Entonces, yo agarro 550 bolivianos y lo divido entre la distancia. ¿Qué distancia está recorriendo? 575 kilómetros. Aquí me va a dar en una unidad rara, ¿no? Bolivianos por kilómetro recorrido. Bueno, ¿cuánto será esto? Con 2 decimales, por lo menos. 0.96, doctor. 0,96. ¿Qué unidades tendrá esto? Va a tener bolivianos sobre kilómetro recorrido. Está. Entonces, el yield quiere decir lo máximo, o sea, lo máximo en esta ruta que puedo obtener es de 0,96. ¿Ya? Es de 0,96 bolivianos por kilómetro recorrido. Es lo máximo que puedo obtener en esta ruta. ¿Y qué lo define? El costo del boleto. Si le aumento este costo del boleto, este valor va a ser más grande. O sea, va a haber más posibilidad de tener más ingresos, pero tal vez al aumentarle este precio del boleto, voy a matar también el low factor, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahorita, según esto, con 550 bolivianos de promedio, el low factor está llegando a 96. Está excelente. Pero ¿qué pasa si yo lo disparo a 650? De tal vez muchos pasajeros van a decir, no, muy caro, me iré en Boa nomás, igual me voy a que esté demorando 2 días, no importa, ¿no? O me voy en el TAMEP nomás, no sé si voy a llegar a vivo, etcétera. Entonces ahí es donde va a haber el problema, ¿no? Voy a perder tal vez ese 96% del load factor por aumentar mi costo. Entonces ahí tiene que haber un equilibrio. Tal vez no lo están entendiendo todavía, pero van a ver qué pasa con el RASC. El RASC es igual al yield multiplicado por el load factor, ¿ya? Por el load factor, ¿ya? ¿Cuánto es esto? Nosotros tenemos que agarrar aquí entonces y agarrar el
el yield, que vale 0.96, y lo multiplico por el 96%. O sea, le estoy sacando el porcentaje del 96 al 96, ¿no? ¿Cuánto es esto? 0.92, doctor. 0.92. $0.92 por kilómetro recorrido. Listo. Entonces, fíjense lo que ha pasado aquí. Nosotros teníamos, o sea, toda el área comercial de los ingresos, apuntamos esto, a obtener lo máximo del yield. Pero fíjense, de 0.96 bolivianos por kilómetro que puedo obtener lo máximo, ahorita yo con el escenario de 48 pasajeros, estoy obteniendo el 0.92 bolivianos por kilómetro. Me faltan 4 centavos para poder llegar, no, 4 menos, ¿no? Necesito la diferencia entre estos dos para alcanzar el máximo. ¿Qué es lo que ha bajado esto? No ha bajado el load factor. Imagínense que el load factor haya sido 100. El 0.96 por 100 va a ser 0.96. Entonces, ahí alcanzaría el máximo, ¿no ve? Entonces, ¿qué quiere decir 100 aquí? Quiere decir que el load factor sea 100, quiere decir que la ASK y el LPK son iguales. O sea, quiere decir que la configuración de la nave está ocupada completamente. O sea, si pongo aquí 50 asientos ocupados, aquí el ASK y el LPK es igual. Entonces, el load factor va a ser 100%. El load factor de 100% multiplicado por el yield me va a reproducir el yield, o sea, el máximo valor que alcanza el boleto. Aquí está bajándose un poquito porque está al 96%, tampoco está tan desocupado, por decirlo así, ¿no? Entonces, de un parámetro máximo de 0.96, tener 0.92 está pues súper bien, ¿no ve? Casi estoy llegando al máximo. En el caso del CASC, hasta aquí, por ejemplo, hemos visto cómo estamos determinando si el costo nos está siendo útil o no. Ya, hasta aquí estamos determinando eso. Pero nos falta una cosita más. Ya sé cuánto está ingresando entonces por kilómetro real, ya sé cuánto es mi máximo que puedo ingresar. Ahora calcularé cuánto va a ser cuánto es el costo mínimo que tengo que cubrir, ¿ya? Para ese costo mínimo que tengo que cubrir, necesito hacer un cálculo. Fíjense esto, el costo operativo del avión es de $3,200 la hora, ¿ya? ¿Cuántas horas está volando este avión? Está volando justo una hora. O sea, está volando una hora. Entonces, en esa hora, si el costo del avión por hora es $3,200, en una hora, ¿cuánto va a significar en costo? ¿Me entienden? Si el costo del avión es $3,200 la hora, en una hora, ¿cuánto me va a costar? Pues si nosotros multiplicamos $3,200 la hora por una hora, hora y hora se va, 1 por 3,200, 3,200. Entonces, estos 3,200, aquí lo voy a poner por esta vez nomás, 3,200, estos 3,200, lo voy a convertir a bolivianos, ¿no? ¿Cómo lo convierto? Multiplicando por 6,96. Voy a seguir pensando que es el costo oficial, ¿ya? Todavía no han dicho nada. Entonces, ¿cuánto será entonces el costo que me ha generado en una hora este avión en bolivianos? Me ha costado 222,000, perdón, 22,272 bolivianos. ¿Listo? ¿Se están dando cuenta cómo funciona? El vuelo dura una hora. Aquí está, una hora. Si el costo del avión es $3,200 cada hora, en una hora me está significando $3,200. En bolivianos sería 22,272 bolivianos. ¿Está bien? Ese es el costo del vuelo de una hora del avión. O si quieren, podemos ponerle aquí. Mejor aprovechar estos. Así lo voy a hacer.
Lo voy a tomar aquí. Entonces aquí le voy a poner 6.96. Vamos a trabajar ya el oficial. Bolivianos por USD. Entonces en una hora el avión me ha significado $3.200, ¿no? Ahí está. Si el costo operativo del avión era $3.200 hora, en una hora el avión me ha costado, el costo de ese vuelo me ha generado, o sea, un mínimo, o sea, este es el costo de producción, si ustedes quieren, el costo de producción, el costo de haber realizado el vuelo, pagar combustible, tasas, pilotos, todo, es de $3.200 la hora. En una hora me ha costado $3.200. Multiplicado por 6.96 son 22.272 bolivianos, ¿no? Entonces, el CASC, ¿qué es? El CASC es el costo hora del avión dividido entre el ASK. Entonces, ¿cuánto es el costo hora del avión? Es de 22.272. Y si lo divido entre el ASK es 28.750. Fíjense que este valor está en bolivianos y este valor está en asiento kilómetros recorrido. Entonces el asiento, como no es una unidad, aparece, desaparece. Me va a salir igual en bolivianos por kilómetro. ¿Cuánto será esto? Si yo agarro 22.272 y lo divido entre 28.750, me da 0.77. 0.77. ¿Está bien? Entonces, fíjense, voy a interpretar los datos ahora. Esto es lo que necesito que sepan leer. El costo de esta operación, La Paz Viru con un CRJ que cuesta $3.200 la hora, es de 0.77 bolivianos por kilómetro recorrido. O sea, no puedo tener, o sea, no puedo obtener en ganancias reales menos de 0.77 bolivianos kilómetros recorrido. Porque si yo obtuviera menos, quiere decir que no estoy cubriendo el costo de la operación ni siquiera. El RASC es el costo real que he obtenido. He obtenido, fíjense, 0.92. El costo de la operación es 0.77. Entonces, ¿cuánto es la utilidad? La utilidad simplemente es agarrar el RASC, que es de 0.92, y restarle el CASC. Al restarle tengo 0.15. 0.15. Esos 0.15 es la ganancia que tengo actualmente de la operación. O sea, voy a poner aquí el RASC menos el CASC. Listo. Y lo que he hecho aquí es simplemente agarrar los 0.92 y restarle el 0.77, ¿ya? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que yo estoy ganando en este tramo, con esta cantidad de pasajeros, con este costo del boleto, 0.15 bolivianos por kilómetro. Es mi ganancia. ¿Por qué? Porque de estos 0.92 que estoy obteniendo, 0.77 es para pagar los costos de la operación y esta es mi ganancia. ¿Ya? Entonces, fíjense, este es el escenario que quería mostrarles, que es un escenario de cálculo de costos que nosotros podemos hacer. Entonces, interpretando, lo voy a poner todo ya en una misma hoja. Ahí está. Entonces, lo que hemos hecho es esto. Hemos hecho el análisis de una aeronave CRJ-200 en la ruta La Paz Viru con de una duración de 1 hora, 575 kilómetros, 550 bolivianos el costo del boleto y el costo del boleto. El avión es de 50 asientos, 48 van ocupados, el costo del avión es $3.200 la hora. Hemos obtenido la oferta en asientos kilómetros recorrido, la ocupación real en asientos kilómetros recorrido, el factor de ocupación, el máximo ingreso que yo puedo obtener en la ruta, que viene definido por el costo del boleto, el ingreso real que he obtenido, que está muy cercano al yield,
el CAS, que es el costo mínimo que tengo que cubrir, y la utilidad, que es lo que estoy obteniendo en realidad aquí. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Ninguna pregunta, me parece bien. Doctor, Sí, si el vuelo a Viru, ¿qué distancia estaríamos tomando, perdón? esta distancia es la distancia entre aeropuertos. Normalmente esta distancia es por aerovías, ¿ya? O sea, normalmente están unidas por aerovías, ¿no ve? Entonces, la distancia de la aerovía es la distancia en millas náuticas que la convertimos en kilómetros y la ponemos aquí. Ah, ok, solo en kilómetros lo utilizamos por eso, ¿verdad? Solo lo utilizamos en kilómetros porque así funciona. O sea, es que el kilómetro es, comercialmente hablando, este trabajo que estoy haciendo no es tan aeronáutico, digamos, no es desde el punto de vista aeronáutico, ¿no? Es del punto de vista de costos, es contable. Entonces, los contables, dales millas náuticas, se van a hacer bolas, ¿no ve? Ellos entienden en kilómetros, por eso es que manejan kilómetros normalmente. Ya no es un valor de distancia aeronáutico, pero ellos utilizan esto sobre todo, ¿ya? Pero se puede hacer por milla náutica también, pero por kilómetros donde se utiliza más comercialmente. ¿Está Ok, bien? doctor. Ya, ¿Alguna pregunta gracias. más? Ya, al retornar, les voy a dar algunas variaciones de esto y vamos a seguir haciendo ejercicios. Ya, nos daremos hasta las 8:15 un descansito. Vayan a tomar un cafecito, vayan a cenar, no muy largo. Y por favor, estemos a las 8:15, vamos a continuar. Ya, 25 minutos creo que son. No se desconecten en lo posible, pero ahí los espero ya.
Oye, no, pero es que nomás. No, no, está hundido, se ve tu hueso. La piel tiene una picada.